Buenos días a todos. Siguiendo con la secuencia de presentaciones acerca del metabolismo oxidativo, en esta clase vamos a hablar acerca del ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. El ciclo del ácido cítrico es también llamado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, haciendo alusión a uno de sus principales intermediarios, que es el ácido cítrico. Como recordarán, el ácido cítrico es un ácido tricarboxílico, es decir, tiene tres grupos carboxilo. El ciclo del ácido cítrico es una vía metabólica central que permite una recuperación máxima de la energía contenida en diversos combustibles biológicos como los hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos y otros. Tal como habíamos hablado en la presentación anterior, la degradación de la glucosa mediante la vía glicolítica libera solo una ínfima parte de toda la energía potencial contenida en la glucosa, ya que el producto, que es el lactato en condiciones anaeróbicas, tiene el mismo estado de oxidación que la sustancia de partida, que es la glucosa. Y como sabemos, la energía metabólica procede de la oxidación de los átomos de carbono. Entonces, la mayor parte de la energía en los sistemas biológicos proviene de la oxidación total de los combustibles, entiéndase, hidratos de carbono, grasas y aminoácidos a dióxido de carbono y agua. Recuerden que el dióxido de carbono es el máximo estado de oxidación del átomo de carbono. Entonces, cuando los combustibles se oxidan completamente, todos sus átomos de carbono se convierten en dióxido de carbono. Entonces, hay una liberación total de la energía contenida en esos combustibles. Este es el esquema que habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? Habíamos hablado de que las oxidaciones biológicas se dan en etapas. En una primera etapa, los hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos sufren una degradación previa para generar un fragmento activado de dos carbonos, que es el acetilcoenzima A. En la clase anterior hablamos de cómo se da esta primera etapa a partir del piruvato procedente de la glicólisis. Hablamos específicamente de la descarboxilación oxidativa del piruvato mediante la piruvato deshidrogenasa, en la cual se produce dióxido de carbono y se genera un equivalente de reducción en forma de NADH. En el caso de los ácidos grasos, esta primera etapa está dada por la beta oxidación, que es una vía metabólica en la cual también hay ya oxidación de los ácidos grasos y se generan equivalentes de reducción en forma de NADH y FADH2. En el caso de los aminoácidos, estos se degradan por diferentes vías, dando algunos de ellos como producto acetil-CoA, otros dan piruvato o incluso algunos intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Entonces, esto sería la primera etapa de las oxidaciones biológicas. En la etapa 2, el fragmento de dos átomos de carbono en forma de acetil-CoA que fue generado en la etapa previa se oxida totalmente a dióxido de carbono mediante una serie de reacciones conocidas como el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es el tema que nos ocupará la mayor parte de esta clase. En esa vía metabólica, entonces, los dos carbonos del acetilo se oxidan totalmente y por tanto se liberan dos moléculas de dióxido de carbono. Y en esas oxidaciones se generan equivalentes de reducción, es decir, se sustraen hidrógenos y electrones de los átomos de carbono y estos son entregados a los aceptores NAD y FAD para generar estos equivalentes de reducción en sus formas reducidas, NADH y FADH2, los cuales en la tercera etapa entregan esos electrones, es decir, se reoxidan en la cadena transportadora de electrones mitocondria.
es decir, participan del transporte electrónico mitocondrial, ¿verdad? Estos electrones fluyen a través de una serie de transportadores yendo a parar finalmente a la molécula de oxígeno, la cual se reduce para formar agua. En este proceso, como veremos, se libera una gran energía, es un proceso exergónico, la cual es aprovechada por la mitocondria para generar ATP. Entonces, esto un poco para hacer una revisión rápida de lo que son las tres etapas que abarca el metabolismo oxidativo. En la clase de hoy nos concentraremos en esta segunda etapa, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, puede describirse como una secuencia de reacciones que permite la descarboxilación de acetato que se incorpora como acetil-CoA. El acetil-CoA que ingresa o que alimenta el ciclo de Krebs procede de la descarboxilación del piruvato, producto final de la glicólisis, de la oxidación de ácidos grasos, de la oxidación de algunos esqueletos de aminoácidos y también del metabolismo del etanol. Podemos definir entonces al ciclo del ácido cítrico como una secuencia cíclica de 8 reacciones que permiten la oxidación total a dióxido de carbono de los fragmentos de 2 carbonos en forma de acetil-CoA generados por la degradación de la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos y otros combustibles, de forma tal que conserva la energía liberada en estas oxidaciones en forma de compuestos reducidos, como NADH y FADH2, además de un compuesto rico en energía que es el GTP, o guanosina trifosfato. El ciclo de Krebs fue descubierto en 1937 por un bioquímico inglés llamado Hans Krebs. Este ciclo fue descubierto no a partir de una inspiración repentina, sino mediante una serie de cuidadosos experimentos llevados a cabo entre 1932 y 1937. Si bien ya en esta época se conocían ciertos compuestos que ahora conocemos como intermediarios del ciclo de Krebs, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, el succinato, malato, incluso el citrato, y se sabía que ciertas células eran capaces de oxidar estos intermediarios, aún no se podía relacionar a estos intermediarios con la oxidación total de la glucosa. Entonces, el gran aporte de Krebs fue el demostrar que la oxidación de estos intermediarios a través de una vía metabólica cíclica estaba vinculada con la oxidación no solamente de los hidratos de carbono, sino además de todos los combustibles biológicos. Y es por este motivo que hoy en día se considera el ciclo de Krebs como el núcleo del metabolismo celular. Como veremos posteriormente, el ciclo de Krebs no se reduce a una vía catabólica degradativa. También el ciclo de Krebs suministra intermediarios para la síntesis de importantes compuestos, como aminoácidos, nucleótidos y otros. Como decíamos, es una vía metabólica cíclica en la cual dos átomos de carbono en forma de acetato o acetil-CoA, ¿verdad?, se oxidan totalmente a dióxido de carbono. Entonces aquí podemos ver que hay 8 reacciones, ¿verdad? Esta es una representación esquemática mostrando todos los intermediarios solamente con su número de átomos de carbono, ¿verdad? Entonces podemos ver que en una primera etapa, un fragmento de 2 carbonos, que es el acetilo, se condensa con un intermediario de 4 carbonos, que es el oxalacetato, para formar un compuesto de 6 carbonos, que tal como veremos después es el citrato.
¿verdad? Este intermediario de 6 carbonos sufre ciertas transformaciones y posteriormente, a través de una descarboxilación oxidativa, pierde una molécula de dióxido de carbono. Aquí se pierde entonces el primer carbono. En esa reacción también se acompaña por una oxidación dependiente de NAD. Entonces queda formado un producto de 5 carbonos que es el sustrato de la reacción siguiente, ¿verdad? Este compuesto de 5 carbonos sufre un nuevo proceso de descarboxilación oxidativa. Aquí se pierde entonces el segundo carbono y se da también una oxidación con reducción de NAD a NADH, quedando un derivado acilco A de 4 carbonos. Entonces, como podemos ver, en las reacciones 3 y 4 ya se pierden los átomos de carbono correspondientes al grupo acetilo de 2 carbonos. A continuación, transcurren una serie de reacciones que van, van sufriendo en primer lugar una hidrólisis, una oxidación, hidratación y una última oxidación de estos intermediarios de 4 carbonos para restituir el compuesto inicial, ¿verdad? Lo que sería el último y a la vez el primer intermediario del ciclo, que es el oxalacetato, que para participar de una nueva oxidación. Veamos ahora con mayor detalle las 8 reacciones que conforman este ciclo. En la primera reacción, un fragmento de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A se condensa con el intermediario oxalacetato para generar citrato, un ácido tricarboxílico, liberando coenzima A. El citrato es un ácido tricarboxílico, en realidad es un hidroxiácido tricarboxílico de 6 carbonos y tiene un OH en la posición 3. En la siguiente reacción ocurre la isomerización del citrato a isocitrato, en la cual el OH debe pasar de la posición 3 a la posición 2. Esta isomerización transcurre en 2 etapas. En la primera de ellas hay una deshidratación del citrato para formar el intermediario cis-aconitato. Al perder un OH y un protón se forma un intermediario con doble enlace, que es el cis-aconitato. Posteriormente, ese doble enlace sufre una rehidratación, es decir, se adiciona una molécula de agua para generar nuevamente el OH, solo que ahora este está en la posición 2, formándose el isómero que es el isocitrato. El isocitrato es un isómero del citrato, aún de 6 carbonos. En la siguiente reacción ocurre una descarboxilación oxidativa del isocitrato, es decir, se pierde una molécula de CO2 para generar un cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos que es el alfa-cetoglutarato. Aquí se pierde ya el primer carbono totalmente oxidado en forma de dióxido de carbono. Como esta es una descarboxilación oxidativa, también hay una oxidación, se retiran hidrógenos del sustrato y estos son recogidos por el cofactor NAD, es decir, son retirados por el NAD para formar NADH más protón, es decir, la coenzima en su estado reducido. Posteriormente, el alfa-cetoglutarato sufre una nueva descarboxilación oxidativa para generar el derivado acil-coenzima A, que es succinil-coenzima A, ¿verdad? Un derivado acil-CoA de 4 carbonos. En esta reacción también hay oxidación, por tanto 2 átomos de hidrógeno son retirados, o 2 equivalentes de reducción son retirados por el NAD para formar NADH más protón. Este acil-CoA de 4 carbonos es un compuesto de alta energía que en la siguiente reacción sufre una hidrólisis liberando coenzima A, y la energía generada en esta hidrólisis permite impulsar la fosforilación de GDP para formar GTP. Esta es entonces una fosforilación a nivel de sustrato. El succinato es un ácido dicarboxílico de 4 carbonos. Posteriormente, el succinato sufre una reacción de deshidrogenación dependiente de FAD por la enzima succinato deshidrogenasa para dar como producto fumarato y FADH2.
El fumarato es un ácido dicarboxílico de 4 carbonos insaturado, tiene un doble enlace. A continuación, el fumarato sufre una hidratación para generar malato, que es un hidroxiácido dicarboxílico de 4 carbonos. Finalmente, en la última reacción, el malato se oxida en una reacción dependiente de NAD para regenerar el último intermediario y a la vez el primero, que es el oxalacetato, un alfa-cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos. Este oxalacetato puede ahora iniciar un nuevo ciclo, es decir, puede condensarse con una nueva molécula de acetilcoenzima A para generar citrato e iniciar una nueva vuelta o un nuevo ciclo. Fíjense entonces que en cada vuelta todos los intermediarios se reciclan y estos pueden ser utilizados una y mil veces, ¿verdad? Es por eso que en algunos casos se compara el conjunto de intermediarios que componen esta vía como una suerte de vía, como una suerte de catalizador complejo, ¿verdad? Mediante el cual se pueden oxidar cientos de miles de moléculas de acetilcoenzima A con los mismos intermediarios. Partiendo del mismo esquema que ya habíamos visto, vamos a caracterizar estas 8 reacciones que conforman el ciclo de Krebs y las enzimas que las catalizan. La primera reacción se da por condensación entre el acetilcoenzima A y el oxalacetato para formar un hidroxiácido tricarboxílico que es el citrato. La enzima que cataliza la reacción es la citrato sintasa. A continuación, el citrato sufre una isomerización para dar isocitrato. Esta reacción transcurre en 2 etapas. En la primera se da una deshidratación para dar el intermediario cis-aconitato, que posteriormente se rehidrata para formar el isocitrato, un isómero del citrato. Esta reacción está catalizada por la enzima aconitasa. En la reacción número 3 hay una descarboxilación oxidativa del isocitrato de 6 carbonos para dar alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Esta reacción está catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. En la reacción 4 es también una descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato para dar como producto succinil coenzima A. Esta reacción está catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que como veremos posteriormente con mayor detalle, es un complejo multienzimático análogo al complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. De hecho, está compuesto también por subunidades E1, 2, E3 y emplea los mismos 5 cofactores que la piruvato deshidrogenasa. En la siguiente reacción se da la hidrólisis del succinil coenzima A para dar succinato más coenzima A. Esta es la hidrólisis de un compuesto rico en energía, un grupo tioéster, ¿verdad? Y la hidrólisis de ese enlace rico en energía permite impulsar la fosforilación a nivel de sustrato del GDP para dar GTP. La enzima responsable es la succinil coenzima A sintetasa. El producto generado por esta reacción, succinato, un compuesto de 4 carbonos, sufre posteriormente una deshidrogenación en la reacción 6 dependiente de FAD para dar el cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos fumarato, que a diferencia del anterior tiene un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Esta reacción entonces es una deshidrogenación y está catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa. El fumarato formado en la reacción anterior, en la siguiente se hidrata, en la reacción 7, entonces es una hidratación del fumarato para dar el hidroxiácido dicarboxílico malato. Esta reacción está catalizada por la fumarasa, entonces la fumarasa cataliza la hidratación del fumarato para dar malato. En la octava y última reacción, el malato sufre una oxidación dependiente de NAD, una deshidrogenación, ¿verdad? Para regenerar el oxalacetato.
reacción catalizada por la malato deshidrogenasa. Y con esto se completa el ciclo de 8 reacciones que conforma el ciclo de Krebs. Este oxalacetato generado posteriormente podrá condensarse con una nueva molécula de acetilcoenzima A y generar citrato, iniciando con esto una nueva vuelta del ciclo. Podemos ver aquí como de todas estas 8 reacciones hay 3 en las cuales se genera el equivalente de reducción NADH, la descarboxilación oxidativa de isocitrato para dar alfa-cetoglutarato, la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato para generar succinilcoenzima A y la deshidrogenación de malato para dar oxalacetato. Entonces estas son 3 reacciones de oxidación que transcurren en el ciclo y que generan equivalentes de reducción en forma de NADH. Hay otra reacción de deshidrogenación que es la conversión de succinato en fumarato, pero esta es una reacción de deshidrogenación dependiente de FAD. Por tanto, los equivalentes de reducción se generan en forma de FADH2. Este es otro esquema del ciclo de Krebs. En realidad, para poder observar no solamente las reacciones y las enzimas y los nombres de los intermediarios, sino también la fórmula, es decir, las estructuras de estos compuestos. Aquí podemos ver en la etapa previa, que sería la descarboxilación oxidativa del piruvato, procedente de la glicólisis o de la degradación de algún aminoácido, mediante la piruvato deshidrogenasa para generar acetilcoenzima A. Entonces esta sería una reacción previa, ¿verdad? En la primera reacción del ciclo de Krebs, catalizada por la citrato sintasa, como podemos ver, el oxalacetato, que si nos fijamos es un cetoácido dicarboxílico, ¿verdad? Es un alfa-cetoácido dicarboxílico, se condensa con el grupo acetilo del acetilcoenzima A para dar un hidroxiácido tricarboxílico que es el citrato. Aquí podemos ver claramente que el citrato es un ácido tricarboxílico, tiene 3 grupos carboxilo y además es un hidroxiácido porque tiene un grupo OH. A continuación, este citrato, como decíamos, sufre una isomerización en la cual este grupo OH que está en la posición 3 pasa a la posición 2, al carbono 2, para dar el isocitrato. Hasta ahora estamos hablando de intermediarios de 6 átomos de carbono. Fíjense que aquí se condensaron 2 carbonos del acetilo con 4 del oxalacetato para dar el citrato de 6. El isocitrato, su isómero, también tiene 6 carbonos. En la siguiente reacción se pierde el primer átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. Es por tanto una descarboxilación oxidativa, en la cual el isocitrato, ¿verdad?, va a perder un grupo carboxilo que es este. Fíjense, este grupo carboxilo es el que se pierde y si nos fijamos bien, este grupo carboxilo no procede del acetilcoenzima A que se acaba de incorporar, sino de este grupo carboxilo del oxalacetato que ya era un intermediario, el intermediario generado en la vuelta anterior. Entonces este es el grupo carboxilo que se va a perder en esta primera descarboxilación oxidativa del isocitrato para dar alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un alfa-cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos. Fíjense que es un compuesto análogo al oxalacetato, solo que el alfa-cetoglutarato tiene un carbono más. En esta reacción se ha perdido entonces una molécula de dióxido de carbono y se generó un equivalente de reducción en forma de NADH. A continuación, este alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, sufre nuevamente una descarboxilación oxidativa, como les decía, similar a la del piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, en la cual se pierde este grupo carboxilo, lo que sería el carbono 1, ¿verdad? El carboxilo del carbono 1 del alfa-cetoglutarato,
se pierde en forma de dióxido de carbono, quedando esta porción que vemos aquí, ¿verdad?, unido a coenzima A, formando un compuesto rico en energía succinil coenzima A. Nuevamente, si nos fijamos en esta reacción, la molécula de dióxido de carbono que se desprende tampoco corresponde al acetilcoenzima A que se había incorporado en este ciclo, sino a este grupo carboxilo del oxalacetato que se había generado en el ciclo anterior. Bien, en la descarboxilación oxidativa del alfa-acetoluterato también se genera equivalente de reducción en forma de NADH. En la siguiente reacción, entonces tenemos el succinil-CoA, que es un derivado acil-CoA de un ácido dicarboxílico, que es el ácido succínico. Entonces, en la reacción número 5, por acción de la succinil-CoA sintasa, hay una hidrólisis del succinil-coenzima A y la energía liberada en esta hidrólisis se emplea para fosforilar GDP, dando como producto GTP y succinato. A continuación, en la reacción 6, este succinato, que es un ácido dicarboxílico de 4 carbonos, sufre una deshidrogenación para dar fumarato. Como podemos ver, esta deshidrogenación se da en dos carbonos sin heteroátomos, son dos grupos metileno, por tanto el agente oxidante en este caso es el FAD. La enzima es la succinato deshidrogenasa y se forma un doble enlace, generando entonces el ácido dicarboxílico de 4 carbonos fumarato. En la siguiente reacción, la número 7, por acción de la enzima fumarasa, este fumarato sufre una hidratación, es decir, se va a romper este doble enlace. En uno de los átomos de carbono se incorpora un protón y en el otro un grupo hidroxilo. En este se incorpora el grupo hidroxilo para generar el malato, que es un hidroxiácido dicarboxílico de 4 carbonos. Finalmente, en la reacción número 8, el malato se oxida por acción de la malato deshidrogenasa en una reacción dependiente de NAD para regenerar el oxalacetato, que era el intermediario inicial. Fíjense que en esta oxidación es oxidación de un carbono unido a heteroátomos porque tiene OH, ¿verdad? Se pierde estos dos hidrógenos, este protón y un ruro, ¿verdad?, que se unen al NAD para dar NADH y se forma aquí un doble enlace, o sea, un grupo carbonilo que es el grupo ceto del oxo del oxalacetato. Entonces, son 8 reacciones, de las cuales, como decíamos, 4 de ellas son oxidaciones. 3 que dan equivalentes de reducción en forma de NADH, la de la isocitrato deshidrogenasa, alfa-acetoglutarato deshidrogenasa y la de la malato deshidrogenasa. Y una oxidación dependiente de FAD, que es la de la succinato deshidrogenasa. Es importante también aquí destacar que de estas 3 oxidaciones que generan NADH, solo 2 de ellas son descarboxilaciones oxidativas. La catalizada por la isocitrato deshidrogenasa y también la que está catalizada por la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. En el caso de la malato deshidrogenasa es una deshidrogenación, pero no es una descarboxilación. Además, cuando comparamos las descarboxilaciones oxidativas llevadas a cabo por la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, veremos posteriormente que los mecanismos son diferentes. En el caso del alfa-acetoglutarato deshidrogenasa es un mecanismo análogo al de la piruvato deshidrogenasa, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Por tanto, el producto será un derivado acil coenzima A. No se da de la misma forma en el caso de la isocitrato deshidrogenasa. Como podemos ver, el producto de esta reacción no es un derivado acil-CoA, lo cual ya habla a favor de una diferencia en el mecanismo catalítico. Bien, otro detalle importante de mencionar aquí es que hay varias reacciones del ciclo que son reversibles y otras irreversibles. Particularmente hay 3 reacciones que son irreversibles. La 1, que es la síntesis de citrato a partir de oxalacetato más acetil coenzima A, catalizada por la citrato sintasa.
La reacción 3, que es la descarboxilación oxidativa de isocitrato por la isocitrato deshidrogenasa. La 4, que es la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, esas son las 3 reacciones irreversibles del ciclo de Krebs. Todas las demás, como pueden ver, son reacciones reversibles y pueden ocurrir en un sentido o en otro. Por tanto, estarán gobernadas por acción de masas. Generalmente en el metabolismo, cuando hablamos de una reacción, que una reacción es irreversible, es porque el valor de la delta G real es negativo y generalmente muy negativo. Las reacciones que se consideran reversibles son aquellas que están cercanas al equilibrio, es decir, valores de delta G real cercanos a cero. Entonces, basados en el mismo esquema, nada más para mencionar algunos hechos importantes. Entonces, los dos átomos de carbono del acetato se liberan en forma de dióxido de carbono. 4 de las 7 reacciones son deshidrogenaciones, 3 de ellas generan NADH y una genera FADH2. Hay una fosforilación a nivel de sustrato que genera GTP, generalmente. En el caso del músculo cardíaco genera, en lugar de GTP, ATP. Un detalle importante es que todas las enzimas están presentes en la matriz mitocondrial, excepto la succinato deshidrogenasa, que se encuentra asociada a la membrana mitocondrial interna. Como veremos en la presentación siguiente, esta succinato deshidrogenasa también está vinculada al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Las reacciones 1 a 4 del ciclo tienen como objetivo oxidar el acetato a dióxido de carbono. Fíjense que si contamos la reacción 1, que es la síntesis de citrato, 2, que es la isomerización, 3 y 4, que son ambas descarboxilaciones oxidativas, hasta al completar la reacción 4 ya se han perdido los 2 carbonos correspondientes al acetilo que alimentó el ciclo. Entonces, ¿para qué son las otras reacciones? Las otras reacciones solamente tienen como objetivo regenerar el intermediario inicial, que es el oxalacetato, y eso lo hace a través de varias reacciones. La relación estequiométrica de una vuelta completa del ciclo de los ácidos tricarboxílicos es acetilcoenzima A más 3 NAD más FAD más agua más GDP y fosfato para dar como productos 2 moléculas de CO2, 3 de NADH, 1 de FADH2, un GTP y una molécula de coenzima A. Entonces, esta es la reacción neta. ¿Qué nos dice esta relación estequiométrica? Que el grupo acetilo de 2 carbonos que entra al ciclo en forma activada, en forma de acetilcoenzima A, se oxida totalmente. Esos 2 carbonos se oxidan totalmente para liberarse en forma de 2 moléculas de dióxido de carbono. Esas oxidaciones implican retirada de hidrógenos del sustrato. Estos hidrógenos son aceptados por los aceptores NAD y FAD, que actúan como oxidantes en estas reacciones para dar las coenzimas reducidas. Dan entonces, por cada acetilcoenzima A que se oxida, vamos a tener como productos 3 de NADH, un FADH2 y además un P por fosforilación a nivel de sustrato. Bien, en esta tabla podemos visualizar los valores de variación de energía libre estándar y fisiológica para las reacciones del ciclo de Krebs, para las 8 reacciones. Y podemos ver entonces que si nos fijamos en los valores de delta G estándar, ¿verdad? La mayoría tienen valores de delta G estándar negativos, algunas muy negativos, como en el caso de la citrato sintasa, menos 31,5 kilojoules por mol,
isocitrato deshidrogenasa menos 21, alfa-cetolutarato deshidrogenasa menos 33. Coincide con el hecho de que justamente estas tres son las reacciones irreversibles del ciclo. Hay otras con valores de delta G, ya sean positivos o negativos, pero muy pequeños, es decir, cercanos al equilibrio, cercanos a cero. Llama la atención la delta G estándar de la malato deshidrogenasa, que tiene un valor de delta G muy positivo, es decir, una reacción muy endergónica. Ahora bien, como sabemos, lo que nos importa realmente para predecir la factibilidad de una reacción es su valor de delta G real. Y como podemos ver, prácticamente todas las reacciones mencionadas tienen valores de delta G real cercanos a cero en las condiciones fisiológicas. Por tanto, se comportan como reacciones reversibles y estarán reguladas por las concentraciones de los diferentes intermediarios, es decir, por acción de masas. Las tres enzimas que van a tener un valor de delta G real fisiológico negativo, es decir, que serán muy favorables en condiciones fisiológicas, son las catalizadas por la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetolutarato deshidrogenasa, que como ya habíamos mencionado, corresponden a las tres reacciones irreversibles del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Hablemos ahora con mayor detalle de cada una de las reacciones del ciclo de Krebs. Como decíamos, la primera reacción consiste en la condensación entre oxalacetato y acetilcoenzima A para formar citrato. Entonces podemos decir que la primera reacción es la síntesis de citrato. Esta reacción está catalizada por la enzima citrato sintasa, que como veremos posteriormente es una enzima dimérica. Y en esta reacción participan tres residuos fundamentales para la catálisis, que son el aspartato 375, la histidina 274 y la histidina 320. Inicialmente, el primer sustrato en unirse es el oxalacetato, que se asocia a la histidina 320, y posteriormente se unirá el acetil coenzima A. Como podemos ver, es un mecanismo de catálisis ácido-base, en el cual el aspartato 375 actúa como base retirando un protón del grupo metilo del acetil coenzima A. Al retirarse este protón, queda un carbanión, queda formado un grupo, o sea, sería un CH2 cargado negativamente, ¿verdad? Esa carga negativa facilita la formación de un doble enlace. Como podemos ver aquí, la flecha de este par de electrones se desplaza a formar un doble enlace aquí entre los carbonos 1 y 2 del acetil coenzima A, con la posterior rotura del doble enlace del carbonilo y localización de la carga negativa sobre el átomo de oxígeno. Este a su vez está estabilizado, esta carga negativa va a quedar estabilizada por puente de hidrógeno con la histidina 274. Entonces, como podemos observar, lo que queda es esta estructura, ¿verdad? Como decíamos, el aspartato 375 ha quedado protonado, lo que era el acetilcoenzima A ha quedado como grupo enolato, ¿verdad? Un doble enlace con un oxígeno cargado negativamente. Esta estructura confiere una alta reactividad a este grupo CH2, ¿verdad? Se rompe el doble enlace y la carga negativa queda localizada sobre este carbono, atacando al carbono carbonilo de carácter electrófilo del oxalacetato. Fíjense que ataca justo al carbono carbonílico. Y es ahí donde se produce la reacción de condensación. Fíjense cómo entonces este carbono, que es el carbono 2 del acetilcoenzima A, se va a unir a lo que sería también el carbono 2 del oxalacetato para formar el
citrato. Cuando se condensa, cuando se condensan estos dos compuestos, al sufrir el ataque sobre el carbono carbonílico, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno. Este oxígeno con carga negativa captura un protón de la histidina 320. Como les decía, es un tipo de catálisis ácido-base. La histidina en este caso actúa como ácido. Entonces, este OH captura un protón, este oxígeno, perdón, captura un protón. Y aquí podemos ver, esta estructura que está en celeste es la proveniente del oxalacetato. Este grupo carboxilo, que podemos ver aquí, que sería va a ser el carboxilo del carbono 3 del citrato, era el carboxilo del carbono 1 del oxalacetato, ¿verdad? Y el grupo carbonilo de la posición 2 del oxalacetato pasó a ser ahora un grupo hidroxilo, ¿verdad? Y aquí podemos ver el enlace que se ha formado, ¿verdad? El enlace entre lo que era el carbono 2 del oxalacetato y el carbono 2 del grupo acetilo. Bien, entonces, aquí ya se formó la molécula de citrato, pero aún está unida, en realidad es el grupo acilo del citrato, entonces el citril coenzima A, porque aún está unida a la coenzima A. Entonces, en el último paso de la reacción, se va a producir la hidrólisis de la coenzima A por acción de una molécula de agua, liberando entonces coenzima A y el producto de la reacción, que es el citrato. Como podemos ver aquí, entonces, esta es la estructura del citrato. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un esqueleto de 5 átomos de carbono con 2 grupos carboxilo y unido al carbono 3, otro grupo carboxilo. De ahí decimos entonces que el citrato es, y además hay un OH, entonces es un hidroxiácido tricarboxílico. De ahí viene el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En esta figura podemos ver un modelo que representa la estructura de la enzima citrato sintasa. Es una enzima homodimérica y tiene dos conformaciones. La que podemos observar aquí es lo que se llamaría la forma abierta de la enzima, que es la enzima libre, es decir, cuando no está unida a los sustratos. Esta enzima tiene dos sustratos, acetilcoenzima A y oxalacetato. Entonces, cada subunidad está formada por dos dominios. Podemos ver aquí, ¿verdad? El dominio que está en azul y el dominio que está en verde. Entre estos dominios se forma un surco que contiene el sitio de unión del sustrato, del primer sustrato, que sería el oxalacetato. Una vez que el oxalacetato, o sea, las dos moléculas de oxalacetato se unen al sitio de unión del sustrato, esta unión genera un cambio conformacional que provoca una rotación de 18 grados de cada uno de los dominios que podemos ver aquí que están en verde, y esto cambia la conformación de la enzima a la forma cerrada. Entonces, esta que vemos aquí sería la forma cerrada de la enzima cuando tiene el oxalacetato unido. Y al ocurrir este cambio conformacional, se genera el sitio de unión para el segundo sustrato, que es el acetilcoenzima A. Hay un compuesto llamado fluoroacetato que actúa como agente tóxico y bloquea el ciclo de Krebs. Aquí podemos ver, es un análogo sería un análogo del acetilcoenzima A que reemplaza a este en la enzima, en la citrato sintasa. Entonces, cuando este compuesto está presente, se forma fluoroacetilcoenzima A, que puede competir con el acetilcoenzima A por la enzima, ¿verdad? Por el sitio de unión en la citrato sintasa, generando como producto fluorocitrato en lugar de citrato. El problema es que este fluorocitrato es capaz de ligarse a la conitasa, que es la enzima que cataliza la siguiente reacción, es una metalenzima, inhibiéndola fuertemente y por tanto bloqueando el ciclo de Krebs. Por eso se habla de
síntesis letal. La segunda reacción consiste en la isomerización del citrato para dar isocitrato. Esta reacción está catalizada por la enzima aconitasa, que es una metaloenzima. Esta tiene como grupo prostético a un grupo sulfoférrico similar al que observamos en las proteínas sulfoférricas que participan en la cadena transportadora de electrones, como veremos en la siguiente presentación. Sin embargo, a diferencia de estas, la aconitasa no participa en una reacción de óxido-reducción. La reacción catalizada por la aconitasa comprende dos pasos. En un primer paso, el citrato, que como decíamos es un hidroxiácido tricarboxílico, se va a transformar en cis-aconitato por una reacción de deshidratación. Entonces fíjense que la aconitasa retira una molécula de agua del citrato. Entonces elimina el OH, un grupo hidroxilo de la posición 3 y un protón, formando en esta posición un doble enlace, que es el intermediario cis-aconitato. Este es muy inestable y rápidamente puede volver a hidratarse, puede dar tanto citrato como isocitrato. Es decir, puede ir en un sentido o en otro, puesto que esta reacción es reversible en ambos sentidos. Entonces, el cis-aconitato puede hidratarse nuevamente, solo que en este caso el OH de la molécula de agua, en lugar de ingresar en la posición 3, lo hace en la posición 2, dando el isómero isocitrato. Aquí hay un detalle importante que debemos mencionar. Si bien el citrato no es una molécula quiral, su isómero, el isocitrato, sí ya es una molécula quiral. Es decir, fíjense que este carbono es un carbono asimétrico, entonces el isocitrato es quiral. Si bien esta reacción podría dar lugar a 4 estereoisómeros diferentes, la aconitasa cataliza la síntesis de solo uno de ellos. Es importante fijarnos aquí que estos dos carbonos, el grupo carboxilo, la posición 1 del citrato, y el CH2, que está a continuación, corresponden a los dos átomos de carbono que se incorporaron en forma de acetil coenzima A. Esta porción está en el recuadro naranja, ¿verdad? Esta otra porción, este grupo carboxilo y este otro, corresponden al esqueleto, o sea, estos 4 carbonos corresponden al esqueleto del oxalacetato que se condensó con el acetil coenzima A. Bien, entonces se ha dado la molécula de isocitrato. Ahora este grupo carboxilo que está hacia abajo pasa a ser el carbono 1 del compuesto. La reacción número 3 consiste en la descarboxilación oxidativa del isocitrato. Está catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Como podemos ver, el isocitrato, que es un hidroxiácido tricarboxílico, pierde un grupo carboxilo, el que vemos aquí en rojo, se desprende una molécula de dióxido de carbono, y se oxida el carbono número 2 del compuesto, el portador del grupo hidroxilo. Fíjense, se pierden 2 hidrógenos, este hidrógeno y este otro, para dar un cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Entonces, se ha perdido un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y 2 átomos de hidrógeno que se han incorporado al aceptor de electrones NAD, al aceptor de hidrógenos NAD, para dar el equivalente de reducción NADH. Entonces es una descarboxilación oxidativa. Es importante tener en cuenta que si bien en esta reacción se ha perdido una molécula de dióxido de carbono, este carbono no procede en realidad de ninguno de los 2 átomos de carbono que fueron incorporados al ciclo en forma de acetil coenzima A. Como podemos ver,
esta porción del esqueleto, ¿verdad?, corresponde al oxalacetato que se ha condensado con el grupo acetilo. Entonces, el dióxido de carbono, el primer dióxido de carbono que se pierde, no corresponde al grupo acetilo que se ha incorporado en esta vuelta del ciclo. Veamos ahora de qué manera transcurre esta reacción de descarboxilación oxidativa. En primer lugar, ocurre la oxidación. Se sustraen dos hidrógenos, como decíamos, de este carbono 2, para dar un intermediario que es el oxalosuccinato. Oxalosuccinato, este nombre que se le da al intermediario viene de dos ácidos dicarboxílicos que parecieran estar condensados aquí. Esta porción correspondería al succinato, que es un ácido carboxílico de 4 carbonos, y esta a la del ácido oxálico. Bien, esta estructura intermedia está estabilizada por un ion manganeso que actúa como cofactor de la enzima. Esta estructura es muy inestable y la presencia de este grupo carbonilo que se ha formado aquí en el carbono 2 hace más reactivo a este enlace y provoca la descarboxilación del oxalosuccinato. Entonces aquí vemos el mismo intermediario, ¿verdad? Y vemos, las flechas nos indican el movimiento de los electrones, ¿verdad? Entonces podemos ver que este par de electrones viene aquí. Al formarse un doble enlace acá, esto provoca la rotura del enlace carbono-carbono entre el carbono 3 del compuesto y el carbono del grupo de carboxilo. Entonces esta porción se libera en forma de dióxido de carbono y formándose entonces un otro intermediario con un doble enlace, siempre estabilizado por el ion manganeso. Posteriormente este oxígeno cargado negativamente se protona y se forma el doble enlace carbono-oxígeno, dando como producto el alfa-cetoglutarato. En la siguiente reacción, la reacción número 4, se da una descarboxilación oxidativa del producto de la reacción anterior, que es el alfa-cetoglutarato. Esta reacción está catalizada por el complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como ya decíamos previamente, este complejo multienzimático es análogo al de la piruvato deshidrogenasa. Se compone también por subunidades de tipo E1, E2 y E3 y emplea los mismos cofactores: el pirofosfato de tiamina, la coenzima A, el FAD, el NAD y el ácido lipoico. Es decir, hay una gran analogía entre la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la piruvato deshidrogenasa. Catalizan el mismo tipo de reacción. El sustrato en este caso es el alfa-cetoglutarato, cetoácido dicarboxílico de 5 carbonos, que sufre una descarboxilación. Se pierde este grupo carboxilo, el carboxilo en la posición 1, ¿verdad? Entonces una descarboxilación también oxidativa, por tanto se sustraen hidrógenos que son aceptados por el NAD para formar NADH, y el producto, que es succinil, queda unido por un enlace tioéster a la coenzima A. Se forma entonces un derivado succinil coenzima A. Fíjense que como esto es realmente análogo a la reacción de la piruvato deshidrogenasa. En el caso de la piruvato deshidrogenasa teníamos un alfa-cetoácido de 3 carbonos, que era el piruvato, y nos daba un producto, un derivado acil-CoA de 2 carbonos, el acetil coenzima A. Y aquí el sustrato de partida es un cetoácido de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato, y nos da como producto un derivado acil-CoA de 4 carbonos, que es el succinil coenzima A. Entonces, la reacción es análoga, solamente son distintos los sustratos y obviamente los productos. Podemos observar nuevamente, como les decía, que fíjense aquí que estos son los 2 carbonos
que proceden de la molécula de acetilcoenzima A que ingresó en esta vuelta del ciclo. Por tanto, el segundo grupo carboxilo que se pierde tampoco corresponde al acetilcoenzima A que entró en ese ciclo, sino en ciclos anteriores. La reacción número 5 del ciclo de Krebs es la hidrólisis de succinilcoenzima A que se acopla a la fosforilación de GDP para dar GTP. En esta reacción, que está catalizada por la succinilcoenzima A sintetasa, se hidroliza el enlace tioéster rico en energía del succinil-CoA y la energía liberada se utiliza para fosforilar el GDP, dando como producto succinato y GTP. Como sabemos, el GTP es un análogo del ATP. La única diferencia entre estos dos nucleótidos trifosfato es la base, que es adenina en el caso del ATP y guanina en el caso del GTP. De hecho, estos compuestos pueden transferirse fosfato de manera reversible, de tal manera que el GTP generado en esta reacción del ciclo de Krebs puede fosforilar ADP, dando como productos GDP más ATP. Por tanto, podemos decir que la hidrólisis de succinilcoenzima A permite generar ATP. Podemos considerar que esta es una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. De hecho, es la única en el ciclo de Krebs. Recordemos que los dos átomos de carbono que habían ingresado en esta vuelta del ciclo de Krebs en forma de acetilo permanecen aún en estos intermediarios. De hecho, ya se han perdido los dos carbonos correspondientes a esta vuelta, ¿verdad?, en la descarboxilación oxidativa del isocitrato y luego del alfa-acetoglutarato. Por tanto, los átomos de carbono que ingresaron en esta vuelta en forma de acetilo se perderán en ciclos posteriores. Veamos cuál es el mecanismo por el cual la hidrólisis del succinilcoenzima A permite fosforilar GDP. En una primera etapa, reacciona el succinilcoenzima A, que es un compuesto de alta energía, con un grupo fosfato, se hidroliza el succinilcoenzima A, pero intercambia la coenzima A por el grupo fosfato, generándose entonces el intermediario succinilfosfato, que también es un compuesto rico en energía, y se libera la coenzima A. En la siguiente reacción, fíjense que un residuo histidina de la enzima sustrae el grupo fosfato del succinilfosfato para generar fosfohistidina y el producto succinato. Es decir, hasta aquí ya el succinilcoenzima A se ha convertido en su producto de hidrólisis, que es el succinato. A continuación, la fosfohistidina transfiere el grupo fosfato al GDP para formar el GTP. La reacción 6 del ciclo de Krebs consiste en la deshidrogenación del succinato, llevada a cabo por la enzima succinato deshidrogenasa. Esta es una enzima que, a diferencia de las demás enzimas del ciclo de Krebs, que se encuentran disueltas en la matriz mitocondrial, esta se encuentra asociada a la membrana interna de la mitocondria. De hecho, constituye el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Esta es una flavoproteína, ya que emplea como cofactor al FAT o flavina-adenina dinucleótido. Como sabemos, y ya lo hemos mencionado más de una vez, este cofactor actúa unido covalentemente a la enzima de la cual forma parte. Aquí abajo podemos ver lo que sería parte de la estructura de este cofactor. Como sabemos, el FAT, flavina-adenina dinucleótido, es un derivado de la riboflavina o vitamina B2. Lo que se muestra aquí es justamente la porción vitamínica de la coenzima, y podemos ver cómo el grupo metilo, uno de los grupos metilo de la isoaloxacina, se une covalentemente a un nitrógeno del anillo imidazólico de la histidina, el residuo de histidina de la enzima, ¿verdad? Entonces, esto un poco para
reafirmar aquello que decíamos de que el FAD actúa siempre unido covalentemente a la enzima. En esta reacción, el cofactor FAD retira 2 átomos de hidrógeno del sustrato, que es el succinato, formando como producto el piruvato, el fumarato. El fumarato es un ácido dicarboxílico insaturado de 4 carbonos. Fíjense que al aparecer un doble enlace existe la posibilidad de isomería cis-trans. Bien, el fumarato es el isómero trans. El isómero cis de este ácido es el maleato. Pero la enzima es estereoespecífica y va a generar siempre el isómero trans, es decir, el fumarato. El cofactor, el FAD, queda en forma reducida como FADH2. Como habíamos mencionado, esta enzima succinato deshidrogenasa forma parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Por tanto, los hidrógenos sustraídos del succinato pasan directamente del cofactor FADH2 al complejo 2 de la cadena respiratoria. Nuevamente podemos visualizar aquí los átomos de carbono que han ingresado en esta vuelta del ciclo en forma de acetilo. Estos serán eliminados en un ciclo posterior. Un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa es el malonato. El malonato es un ácido dicarboxílico de 3 carbonos. Si nos fijamos, su estructura es muy similar, de hecho es análoga a la del succinato, con la diferencia de un solo grupo metileno. Entonces, el malonato es capaz de actuar como un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa, ocupando el lugar del succinato, bloqueando por tanto esta reacción. La reacción número 7 consiste en la hidratación del fumarato. El fumarato es un ácido dicarboxílico de 4 carbonos con una insaturación. Entonces, por adición de agua a este doble enlace, se incorpora un protón y un ion hidroxilo para formar un hidroxiácido dicarboxílico que es el malato. Esta reacción transcurre a través de un intermediario carbaniónico, ya que se dan 2 etapas. En una primera etapa, un grupo hidroxilo, un anión hidroxilo, ataca el doble enlace, con lo cual se incorpora en uno de los átomos de carbono y al romperse el doble enlace, la carga negativa queda localizada sobre el otro carbono, generándose entonces un intermediario carbanión que constituye el estado de transición de esta reacción. Posteriormente, este carbono cargado negativamente captura un protón del medio, generándose el malato. Esta reacción es realmente una reacción de adición, ¿verdad? De adición de agua. Y puede transcurrir en ambos sentidos, es decir, es una reacción reversible. El malato puede nuevamente deshidratarse generando el fumarato, una reacción de eliminación de un alcohol que genera un doble enlace, ¿verdad? Una típica reacción. Es importante recordar que si bien la reacción es reversible, puede ocurrir en ambos sentidos, esta está regulada por acción de masas. Entonces, el consumo continuo de malato para la reacción siguiente es lo que determina que la reacción transcurra en el sentido de la hidratación del fumarato para formar malato. La octava y última reacción del ciclo de Krebs es la deshidrogenación del malato mediada por la enzima malato deshidrogenasa. Como podemos ver aquí, la estructura del malato. El malato es una molécula quiral, ¿verdad? Bueno, la deshidrogenación de un hidroxiácido dará como producto un cetoácido, y ese cetoácido es el oxalacetato. Entonces, lo que hace la enzima es retira 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Es decir, oxida este carbono, transformando un grupo hidroxilo en un grupo carbonilo. Fíjense que esta es nada más que la aplicación de lo que sabemos sobre una reacción orgánica, que los alcoholes por oxidación generan cetonas. Alcoholes secundarios generan cetonas. Esto es
nada más y nada menos que, si nos olvidamos de los grupos carboxilo, esto se trata de un alcohol secundario, ¿verdad? Entonces, la oxidación de este carbono provoca la formación de un grupo carbonilo de cetona, solo que en este caso este grupo carbonilo no es el grupo principal, sino un sustituyente de un ácido dicarboxílico. Entonces la oxidación del malato, la deshidrogenación del malato, genera oxalacetato, que es un alfa-cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos. Con esta reacción se completa una vuelta completa del ciclo de Krebs. En esta reacción de deshidrogenación actúa como cofactor el NAD oxidado o nicotinamida adenina dinucleótido, que sustrae estos dos átomos de hidrógeno para formar NADH más protón. Esta reacción es también reversible, de hecho el oxalacetato puede nuevamente reducirse para formar malato. Esta reacción, así como todas las reacciones reversibles, estará regulada por acción de masas. Entonces, cuando la disponibilidad de NAD oxidado es alta, cuando hay mucho NAD oxidado, entonces esto favorece a que la reacción transcurra en sentido directo. Existen dos isoenzimas de malato deshidrogenasa. Una de ellas está presente en la mitocondria, que es esta, ¿verdad? Pero también existe una isoenzima de malato deshidrogenasa citosólica. Nuevamente podemos ver que los dos átomos de carbono procedentes del acetilo continúan allí y quedarán en la molécula de oxalacetato, que es el último intermediario del ciclo, pero a la vez el primero, ¿verdad? Porque es el que se va a condensar con una nueva molécula de acetilcoenzima A para dar citrato. Entonces, es importante recalcar, creo que ya lo he dicho varias veces, que los dos carbonos del grupo acetilo que ingresa a una vuelta del ciclo de Krebs no se pierden en esa vuelta, sino en las vueltas subsiguientes. También es importante observar que este carbono que está señalado con la flecha es el que será atacado por una próxima molécula de acetilcoenzima A para formar el citrato. Y este grupo carboxilo del oxalacetato que estoy señalando será el primero en perderse en la reacción de descarboxilación isocitrato en la vuelta siguiente. Bien, ahora que ya hemos hecho un análisis exhaustivo de todas las reacciones del ciclo de Krebs, pasemos a analizar el importante rol energético que desempeña esta vía para la obtención de energía en la mayor parte de las células. Como ya hemos visto, a lo largo de una vuelta del ciclo se oxidan dos átomos de carbono del acetilcoenzima a su estado máximo de oxidación y se desprenden en forma de dióxido de carbono. En estas oxidaciones se transfieren 4 pares de hidrógenos con sus correspondientes electrones, ¿verdad? Estos pares de electrones, estos pares de hidrógenos, son aceptados por los cofactores oxidados, 3 de ellos por el NAD, ¿verdad? En la descarboxilación oxidativa de isocitrato, en la de alfa-cetoglutarato y en la oxidación de malato para dar oxalacetato. Entonces, es ahí donde se forman 3 NADH. Y un par de electrones más son aceptados por el FAD para formar FADH2. Entonces, toda la energía química que fue liberada durante la oxidación de estos dos átomos de carbono a dióxido de carbono queda como contenida en las coenzimas reducidas NADH y FADH2. Estas especies reducidas posteriormente van a transferir sus electrones, es decir, van a reoxidarse en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria, en la cual los electrones son transferidos a especies oxidadas, ¿verdad? Transportadores de electrones oxidados, los cuales se reducen y a su vez transfieren estos electrones a otros, y así sucesivamente. En este paso de electrones de especies
reductoras a otras más oxidantes, se va liberando energía. Es decir, la cadena transportadora de electrones, como veremos en presentaciones posteriores, es un proceso exergónico. Y la energía liberada por este transporte de electrones es aprovechada por la mitocondria para la generación de ATP. Entonces, se genera una importante cantidad de ATP en la cadena respiratoria como consecuencia de la oxidación de átomos de carbono que transcurre en el ciclo de Krebs. Veamos ahora cómo podríamos calcular la cantidad de energía en forma de ATP que proporciona la oxidación de un grupo acetilo mediante el ciclo de Krebs. Para ese efecto se emplea lo que se conoce como relaciones PO. Relaciones PO para los transportadores reducidos, para los equivalentes de reducción que se liberan en forma de NADH y de FADH2. ¿En qué consisten estas relaciones PO? Habíamos dicho que cuando el NADH y FADH2 se reoxidan en la cadena transportadora de electrones, el transporte de esos electrones libera energía y permite generar ATP. Bien, la relación PO establece el valor de la cantidad de ATP que puede generarse por la reoxidación de uno de estos equivalentes de reducción. Es decir, para el NADH, la relación PO máxima es de 3. Eso significa que la reoxidación de un NADH es capaz de generar 3 ATP. ¿Y de dónde viene esto de PO? P viene de fosfato, ¿verdad? O sea, de fosfato de alta energía en forma de ATP, y O es por la reducción de un átomo de oxígeno. Recordemos que la reoxidación de un NADH permite reducir un átomo de oxígeno a agua. Entonces, se establece que para el NADH la relación PO es de 3, es decir, por cada NADH que se reoxida, esto permite generar 3 ATP, y para cada FADH2 la relación PO es de 2, es decir, permite generar 2 ATP. Entonces, considerando estas relaciones, podemos nosotros calcular cuánto ATP podría generarse por la oxidación de un grupo acetilo, es decir, de una vuelta del ciclo de Krebs. Como sabemos, en cada vuelta del ciclo se generan 3 NADH. Considerando la relación PO de 3, es decir, de 3 ATP por cada NADH, esto da un total de 9 ATP que podrían ser generados a partir de la reoxidación de los 3 NADH de una vuelta del ciclo. Un FADH2 generado permitirá entonces producir 2 ATP, y un GTP que se genera por cada vuelta del ciclo se traducirá en un ATP. Si sumamos 9 más 2 más 1, esto nos da un total de 12 ATP como máximo que pueden ser generados por la oxidación de una molécula de acetilcoenzima a 2 moléculas de CO2. Ahora bien, es importante tener en cuenta de que este cálculo se basa en estos valores de relación PO de 3 para el NADH y 2 para el FADH2. Hay otras estimaciones que dan un rendimiento menor, ¿verdad? Que atribuyen una relación PO de 2,5 para el NADH y de 1,5 para el FADH2, ¿verdad? En ese caso, cuando hacemos el cálculo de la cantidad de ATP generado por cada vuelta del ciclo de Krebs, en lugar de 12 sale 10. De cualquier manera, es importante recordar que estas son solo estimaciones. Bien, ahora, si quisiésemos calcular el rendimiento de la oxidación total de la glucosa, es decir, la cantidad total de ATP que podemos generar por oxidación completa de una molécula de glucosa, empezando por la glicólisis, entonces debemos considerar, siempre tomando esta relación PO de 3 y 2, ¿verdad? Entonces, en la glicólisis se generan 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato, esto es directo, pero aparte 2 NADH, ¿verdad? Que reoxidados en la mitocondria podrían generar 6 ATP. Entonces hasta ahí tenemos 8 en total por la glicólisis en condiciones aeróbicas. Recordemos que en anaerobiosis estos NADH no existen. Entonces ahí se generan solo 2. Entonces en condiciones aeróbicas la glicólisis puede generar 8 ATP. La descarboxilación oxidativa
de los 2 piruvatos generados por la glicólisis nos dan entonces 2 NADH. Multiplicado por 3, eso nos da 6 ATP adicionales. Aquí ya vamos entonces 8 más 6, 14. Y si a eso sumamos las 2 vueltas del ciclo de Krebs que son necesarias para oxidar los 2 acetil-CoA generados, entonces vimos que cada vuelta permite formar 12 ATP. Entonces, como son 2 vueltas, serán 24. Y si ahora sumamos, entonces, estos 24, aquí vemos, ¿verdad? 6 NADH, como son 2 vueltas, 6 NADH, 2 FADH2 y 2 GTP. Eso se traduce en 18 más 4 más 2 ATP. En total, 24. Entonces, si sumamos estos 24 ATP más los 14 que incluyen los de la piruvato deshidrogenasa y la glicólisis, esto nos da un total máximo de 38 ATP generado por la oxidación total de una molécula de glucosa. Ahora bien, en algunas estimaciones se toma como relación PO 2,5 y 1,5. En este caso, entonces, el máximo de ATP generado sería 32 en lugar de 38. Un detalle importante también que hay que recordar es que, fíjense que la reoxidación de los equivalentes de reducción ocurre en la cadena transportadora de electrones, es decir, en la mitocondria. En cuanto a los NADH que se generan por la piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, no hay inconveniente puesto que estos se generan ya en la mitocondria. Sin embargo, los NADH generados en la glicólisis deben ingresar de alguna manera a la mitocondria para poder reoxidarse. Como no hay transportadores para el NADH en la membrana mitocondrial interna, estos equivalentes de reducción deben ingresar de cierta manera, podríamos decir, disfrazados de otros compuestos que sí pueden ser transportados. Y esto transcurre a través de unos sistemas de lanzaderas, se llaman lanzaderas, de los cuales hablaremos en la próxima presentación. Pero por el momento es importante destacar que en una de las lanzaderas, que es la llamada lanzadera de malato aspartato, se obtiene el mayor rendimiento de las moléculas, de los equivalentes de reducción en forma de NADH. Entonces, la utilización de esta lanzadera permitiría la generación de los 38 ATP como máximo. En caso de utilizar el otro sistema de lanzaderas, que es el del glicerol fosfato, en lugar de 38 se obtendrán 36 ATP. Ahora hablaremos de un aspecto muy importante, que es la regulación de esta vía metabólica. Como ya hemos mencionado, el ciclo de Krebs tiene un importante rol en la obtención de energía metabólica, pero además de esto también suministra precursores para reacciones de biosíntesis. Entonces es muy importante que estas reacciones estén estrechamente reguladas para responder a las necesidades de la célula. Los factores que influyen en la operatividad del ciclo de Krebs son la disponibilidad de sustratos intermediarios, la necesidad de estos intermediarios como precursores biosintéticos y la demanda de ATP de la célula en un momento dado. Esta regulación puede darse por un factor termodinámico, como la disponibilidad de sustrato, y también por la actividad enzimática determinada por efectos alostéricos. Existen 3 enzimas sobre las cuales descansan los principales mecanismos que regulan la actividad enzimática. En primer lugar, podemos ver que el NADH actúa como un inhibidor alostérico de las descarboxilaciones, ¿verdad? Como la descarboxilación oxidativa del isocitrato, la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato y también sobre la citrato sintetasa. Entonces, el NADH funciona como un inhibidor alostérico de la vía, lo cual tiene mucha lógica ya que el NADH es un producto del ciclo de Krebs. Entonces, cuando hay abundante cantidad de NADH, quiere decir que hay suficientes equivalentes de reducción para mantener la cadena respiratoria funcionando, generar una buena cantidad de
ATP. Es decir, altas concentraciones de NADH son sinónimo de alta carga energética. Por tanto, esto inhibe el ciclo de Krebs. Es importante destacar que justamente estas tres enzimas que son inhibidas alostéricamente por el NADH son las que catalizan las tres reacciones irreversibles del ciclo. De hecho, debemos recordar que por lo general los mecanismos regulatorios descansan sobre enzimas que catalizan reacciones irreversibles. Por otra parte, el succinil coenzima A, que es un compuesto rico en energía, funciona como un inhibidor alostérico en síntesis de citrato, es decir, es un inhibidor alostérico de la citrato sintasa, ¿verdad? Y también de la alfa-cetoglutarato, deshidrogenasa. ¿Sí? Recuerden que una concentración elevada de succinil-CoA es un indicador de elevada carga energética. Por tanto, este es también un inhibidor de estas dos enzimas, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y citrato sintetasa. Otro compuesto que funciona como inhibidor alostérico es el ATP. El ATP constituye un inhibidor alostérico de la descarboxilación de isocitrato, de la descarboxilación oxidativa de isocitrato. Y finalmente, el ADP funciona como un activador alostérico de la descarboxilación oxidativa de citrato. Es decir, sobre esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa, el ADP funciona como un activador alostérico y el ATP como inhibidor alostérico. Además de estos, también tenemos la activación alostérica de la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa a elevadas concentraciones de calcio, es decir, que el calcio actúa como un activador alostérico de estas enzimas. Entonces, es importante, en resumidas cuentas, comprender que todo aquel que indique una carga energética elevada, como altas concentraciones de NADH, succinil coenzima A y ATP, contribuirán a disminuir la actividad enzimática de las principales enzimas de esta vía, haciendo que el ciclo de Krebs transcurra a tasa menor. El ciclo de Krebs no es solo una vía que permite obtener energía, tiene también otras funciones muy importantes. Específicamente estamos hablando del rol biosintético que cumple el ciclo. ¿Y a qué se refiere esto? El ciclo de Krebs puede aportar varios de sus intermediarios para que estos puedan ser utilizados como sustratos para reacciones de biosíntesis. Y además hay varias reacciones degradativas que dan como producto intermediarios del ciclo de Krebs. Es decir, el ciclo se halla estrechamente interconectado con otras vías metabólicas, no solo del metabolismo de hidratos de carbono, sino también de las grasas, aminoácidos y hasta de los nucleótidos. Entonces, en este esquema nos permite ilustrar en cierta medida estas interconexiones metabólicas del ciclo de Krebs. Para ubicarnos un poquito, aquí tenemos los intermediarios y vemos que hay flechas rojas que salen de los intermediarios del ciclo y otras flechas verdes que se dirigen hacia ellos. Las flechas rojas representan la utilización de los intermediarios del ciclo como precursores biosintéticos y las flechas verdes nos permiten visualizar las reacciones degradativas que dan como productos finales algunos intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, comencemos por el citrato. El citrato se constituye, aparte de ser un intermediario del ciclo, es el precursor para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Dado que el citrato se genera en la mitocondria y la síntesis de ácidos grasos y colesterol transcurre en el citosol, veremos posteriormente que hay un mecanismo para sacar citrato de la mitocondria cuando su concentración es elevada, y en ese caso daría lugar a la síntesis de estos lípidos. En cuanto al alfa-cetoglutarato, podemos ver una flecha roja y una verde, ¿verdad? Y vemos
aquí el glutamato y la glutamina pintados mitad en rojo, mitad en verde. ¿Qué significa eso? Que por una parte el alfa-cetoglutarato puede sustraerse del ciclo para ser utilizado en la síntesis de estos aminoácidos de glutamato y glutamina. Es decir, el alfa-cetoglutarato por una reacción de transaminación puede formar glutamato y a su vez el glutamato por una segunda transaminación generar glutamina. A su vez, en especial la glutamina, puede constituirse en sustrato para la síntesis de nucleótidos purínicos. Por otra parte, tanto la degradación de glutamina como la de glutamato pueden también por transaminación dar alfa-cetoglutarato, es decir, la degradación de glutamina y glutamato puede aportar intermediarios al ciclo de Krebs en forma de alfa-cetoglutarato. El succinil-CoA se genera como producto de la degradación de varios aminoácidos y también de ácidos grasos de cadena impar. De todo esto volveremos a hablar ya cuando estemos en el metabolismo de ácidos grasos, en el metabolismo de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, en esos momentos haremos referencia a estas interconexiones. Entonces, degradación de ácidos grasos de cadena impar, degradación de aminoácidos de cadena ramificada como valina, isoleucina y también, no de cadena ramificada, pero un aminoácido azufrado que es la metionina, pueden dar como producto succinil coenzima A. Por otra parte, a su vez, el succinil coenzima A puede constituirse en sustrato para la síntesis de porfirinas que forman parte del grupo prostético hemo. El fumarato se genera como producto de degradación de aminoácidos aromáticos como la fenilalanina y tirosina, ¿verdad? Y también podría ser del aspartato. El malato es un precursor gluconeogénico. ¿Y cuando hablamos del malato en la gluconeogénesis? Seguramente recordamos mejor al oxalacetato como un intermediario de la gluconeogénesis, es correcto. Ahora, recordemos que el oxalacetato no puede salir de la mitocondria. Entonces, ¿cómo llega el oxalacetato al citosol para formar parte de la gluconeogénesis? Primeramente debe reducirse a malato, revirtiendo la última reacción del ciclo de Krebs. Esta reacción, recordemos que la reacción catalizada por la malato deshidrogenasa es reversible. Entonces, cuando hay mucho oxalacetato, la reacción puede ir en sentido opuesto, generando malato que sale de la mitocondria al citosol y ya en el citosol vuelve a oxidarse para dar oxalacetato por la malato deshidrogenasa citosólica, y ahí entonces sí el oxalacetato puede participar en la gluconeogénesis. Finalmente, el oxalacetato, que es un intermediario clave en el ciclo de Krebs, también puede utilizarse o ser retirado del ciclo para la síntesis de dos aminoácidos, el aspartato y la asparragina. Esto se da por reacciones de transaminación en ambos casos. A su vez, el aspartato y la asparragina en su degradación, en su proceso degradativo, dan como producto final oxalacetato, incorporándose de esta manera al ciclo de Krebs como vía degradativa. Estos aminoácidos también, en especial el aspartato, participa en la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. Y finalmente, el oxalacetato puede ser regenerado por la carboxilación del piruvato mediante la piruvato carboxilasa. Como recordarán, la reacción entre piruvato más dióxido de carbono y ATP permite generar oxalacetato. Esta reacción forma parte de lo que veremos enseguida, las reacciones anapleróticas, que son muy importantes para restituir, para reponer intermediarios del ciclo de Krebs cuando estos son utilizados con otros fines. Por ejemplo, si se está utilizando mucho oxalacetato para la síntesis de aminoácidos, podría faltar oxalacetato para sostener el buen funcionamiento del ciclo. En ese caso, entonces, podemos generar piruvato por glicólisis y la carboxilación de este piruvato permitiría reponer los intermediarios que se están necesitando para que el ciclo funcione correctamente. Algo importante a tener en cuenta es que si bien podemos reponer intermediarios del ciclo de Krebs a partir del piruvato, no lo podemos hacer a partir del acetilcoenzima A.
Es decir, el acetilcoenzima A alimenta el ciclo de carbonos oxidables, pero no permite reponer los intermediarios. ¿Por qué? Porque el acetil-CoA, como sabemos, no puede convertirse en piruvato. Es el piruvato el que es capaz de generar oxalacetato para reponer de intermediarios al ciclo. Pero el acetilcoenzima A nunca puede convertirse nuevamente en piruvato. ¿Qué son las reacciones anapleróticas? El concepto de anaplerosis consiste en la reposición del carbono retirado del ciclo como intermedio con fines biosintéticos. Como sabemos, hay varias reacciones de biosíntesis que permanentemente sustraen intermediarios del ciclo de Krebs. Esto podría llevar a un agotamiento de los intermediarios del ciclo, lo cual podría afectar a su funcionamiento. Esto sería muy grave en células, por ejemplo, muy activas que necesitan mucha energía. Por tanto, así como se sustraen intermediarios, debe haber una permanente reposición de los mismos para que la vía pueda seguir funcionando. Entonces, eso es anaplerosis. Los intermediarios del ciclo de Krebs no pueden reponerse con acetilcoenzima A. Esto es muy importante. El acetilcoenzima A es el alimentador del ciclo, pero los intermediarios deben estar presentes. Si recordamos en la diapositiva anterior, veíamos que a partir del piruvato sí podrían regenerarse los intermediarios, porque sabemos que el piruvato por carboxilación puede generar oxalacetato, con gasto de energía, por supuesto, ¿verdad? Y una vez que formamos oxalacetato, ya puede generar los otros intermediarios. Pero el acetilcoenzima A no puede convertirse en piruvato, por tanto no podemos generar intermediarios del ciclo de Krebs a partir de fragmentos de 2 carbonos, solo a partir de 3, como el piruvato. ¿Cuáles son las reacciones anapleróticas que nos interesan? Las catalizadas por piruvato carboxilasa, la que acabamos de mencionar, mitocondrial, la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa, la de las aminos transferasas, ya sea citosólicas o mitocondriales, y la de la enzima málica. Veamos algunas de las más importantes. La reacción de la piruvato carboxilasa, además de ser una reacción muy importante para la gluconeogénesis, también constituye una importante reacción anaplerótica, ya que permite reponer intermediarios del ciclo de Krebs en forma de oxalacetato empleando el piruvato obtenido ya sea por glicólisis o por degradación de ciertos aminoácidos. Esta reacción está catalizada por la piruvato carboxilasa, requiere bicarbonato y consume ATP. Utiliza como cofactor a la biotina. Otra reacción anaplerótica muy importante es la catalizada por la enzima málica. La reacción consiste en la oxidación del malato por el NADP para dar piruvato más dióxido de carbono más NADH. Posteriormente, este piruvato puede convertirse en oxalacetato mediante la reacción anterior. Esta reacción también tiene interés por otro motivo. Fíjense que es la única reacción, aparte de las reacciones de la vía de las pentosas, que generan una cantidad significativa de NADPH. Entonces, esta reacción constituye fuente importante y significativa de NADPH para las células. Otra reacción anaplerótica muy importante es la catalizada por la glutamato deshidrogenasa. Esta enzima cataliza una reacción reversible de desaminación oxidativa del glutamato para dar alfa-cetoglutarato, aunque aquí la reacción está escrita en sentido inverso. De hecho, la reacción es reversible, entonces da lo mismo escribirla en un sentido o en otro. Si partimos del alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato puede reaccionar con el amoníaco o amonio más NADH, es una aminación reductiva, o sea, en sentido directo sería una aminación reductiva para formar el aminoácido glutamato inat oxidado. Esta reacción tiene interés, en este sentido, tiene interés para la síntesis de glutamato como aminoácido. Ahora,
Cuando hablamos de reponer intermediarios del ciclo de Krebs, lo que nos interesa es la reacción opuesta, ¿verdad? El glutamato puede sufrir desaminación oxidativa mediante esta enzima. Sería la reacción inversa, ¿verdad? ¿En qué consiste? Eliminar este grupo amino, ¿verdad? Y oxidar el carbono a grupo carbonilo. Entonces, la desaminación oxidativa del glutamato genera alfa-cetoglutarato más ADH más amonio. Y esto, fíjense que nos permite reponer intermediarios del ciclo de Krebs en casos de necesidad a partir de la degradación del aminoácido glutamato. Aquí podemos observar en este diagrama algunas de las reacciones anapleróticas que hemos mencionado. Entonces, yendo un poquito por orden, ¿verdad? Una de las reacciones anapleróticas muy importante es la carboxilación del piruvato para formar oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa. Entonces, eso quiere decir que a partir de la glucosa que hay en abundancia, podemos generar intermediarios del ciclo de Krebs, porque la glucosa por glicólisis da piruvato y el piruvato, mediante la piruvato carboxilasa, puede generar oxalacetato. Otra importante reacción anaplerótica la constituyen las reacciones de transaminación, ¿verdad? Y aquí en realidad no se muestran todas, pero una de las reacciones de transaminación sería la transaminación del glutamato con el piruvato, por ejemplo, ¿verdad? El glutamato le transfiere su grupo amino al piruvato para formar el aminoácido alanina y el glutamato se convierte en el cetoácido alfa-cetoglutarato. Entonces, la transaminación del glutamato podría ser un suministro importante de intermediarios al ciclo de Krebs. También el glutamato se puede transformar en alfa-cetoglutarato por desaminación oxidativa, que es la reacción que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, el glutamato puede generar alfa-cetoglutarato mediante dos procesos. Uno es la transaminación con el piruvato y el otro es la desaminación oxidativa para dar alfa-cetoglutarato. No se muestra aquí, pero también podría contribuir a generar intermediarios la transaminación del aspartato. Sabemos que el aspartato por transaminación genera oxalacetato. Bueno, un tema no menos importante es hablar de cómo se transportan las diferentes sustancias entre el citosol y la mitocondria, porque estamos hablando permanentemente de sustancias que para una reacción están presentes en el citosol, pero resulta que posteriormente se necesitan en la mitocondria o viceversa. Entonces, es importante considerar cómo pasan estas sustancias, cómo se transportan entre los dos compartimientos, dado que en muchos casos la membrana no es permeable a esta sustancia. Entonces, tenemos varios transportadores que son llamados traslocasas, ¿verdad?, que producen el intercambio de sustancias entre el citosol y la mitocondria. Por ejemplo, hay una traslocasa que introduce piruvato a la matriz en intercambio por iones hidroxilo. Fíjense que son dos moléculas, o sea, dos especies cargadas negativamente. Hay otra traslocasa que puede introducir iones fosfato o acetato también en intercambio con iones hidroxilo. Está la traslocasa de ADP-ATP. Esta, por ejemplo, es muy importante porque recuerden que el ATP se genera en la mitocondria y gran parte de este se utiliza en el citosol. Entonces, el ATP generado en la mitocondria sale y el ADP, que ya sería, que es del ATP que ya fue utilizado en el citosol, entra en forma de ADP a la mitocondria para fosforilarse y luego sale en forma de ATP. También hay una traslocasa que introduce iones fosfato retirando de la matriz al citosol malato y succinato. Esto también es importante, recuerden que conjuntamente con el ADP debe entrar fosfato inorgánico a la matriz para poder fosforilar al ADP. Está también el intercambiador malato, citrato isocitrato, es decir,
Antes ya le había mencionado que el citrato generado en la mitocondria debe ser utilizado debe ser utilizado en el citosol cuando hay síntesis activa de ácidos grasos o colesterol. Entonces, ¿cómo sale el citrato? En intercambio por malato. También puede salir intercambiado por malato el alfa-cetoglutarato. Y finalmente una traslocasa glutamato aspartato. Esta traslocasa entonces retira aspartato de la mitocondria del citosol e introduce glutamato. A lo largo del curso iremos viendo la utilidad de alguna de estas traslocasas. Por lo pronto hay algunas cuya importancia ya hemos mencionado y de otras hablaremos en las próximas presentaciones. Es importante destacar que no hay transportadores para acetilcoenzima A, oxalacetato, fumarato, NAT, ni oxidado ni reducido, ¿verdad? Entonces, hay cierta limitación en cuanto al transporte de estas sustancias entre los dos compartimientos. Bien, hagamos ahora entonces un resumen de los aspectos más importantes que hemos desarrollado a lo largo de esta clase. En primer lugar, recordar que el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs oxida los grupos acetilo de diversas fuentes, no solamente del piruvato procedente de la glicólisis, sino también de los ácidos, el acetil-CoA, que procede de la degradación de ácidos grasos, aminoácidos, hasta incluso del etanol. Por este motivo, hasta hoy día se considera al ciclo de los ácidos tricarboxílicos como el núcleo del metabolismo celular. El oxalacetato que se consume en el primer paso del ciclo se regenera en el último. Es por eso que podría decirse que el ciclo del ácido cítrico funciona como un catalizador de varios pasos que puede oxidar un número ilimitado de acetilo. Todas las enzimas que participan en el ciclo de Krebs se encuentran en la mitocondria. Por ende, todos los sustratos deben generarse en la mitocondria o transportarse hacia su interior desde el citosol. No sé si queda clara esta expresión, ¿verdad? Como todas las enzimas están en la mitocondria, entonces todas las reacciones deben transcurrir en la mitocondria. Entonces los sustratos tienen que estar ahí. ¿Cómo están ahí? O porque se generaron ya en la mitocondria o porque ingresaron de alguna manera desde el citosol. Es decir, tiene que haber un mecanismo de, si es que estos sustratos se generan en el citosol, debe haber un mecanismo para que puedan ingresar a la matriz mitocondrial. De la misma forma, todos los productos deben consumirse en las mitocondrias o bien exportarse hasta el citosol. Entonces, los productos que se generan a partir del ciclo de Krebs o bien se consumen en la propia matriz mitocondrial o bien deben poder salir al citosol para ser eliminados. Los átomos de carbono de las dos moléculas de CO2 producidas en una vuelta no son los dos carbonos del grupo acetilo que comenzó el ciclo. Esto ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo de esta clase. Estos átomos de carbono se pierden en las vueltas siguientes. Sin embargo, el efecto neto de cada ciclo es la oxidación de un grupo acetilo en dos moléculas de dióxido de carbono. Los intermediarios del ciclo del ácido cítrico son precursores para la biosíntesis de otras sustancias como glucosa, aminoácidos y otros. Esto nos está hablando del rol biosintético del ciclo de Krebs, ¿verdad? Por ejemplo, la utilización de oxalacetato para gluconeogénesis es un ejemplo del rol biosintético del ciclo de Krebs. La oxidación de un grupo acetilo en dos moléculas de dióxido de carbono requiere la transferencia de 4 pares de electrones. La reducción, o sea, estos se transfieren en forma de reducción de 3 NAD a 3 NADH y de un FAD a un FADH2. ¿Sí? Entonces, estos 4 pares, por cada vuelta del ciclo de Krebs, se transfieren 4 pares de electrones en forma de 3 NADH y un FADH2.
Y finalmente, gran parte de la energía libre de la oxidación del grupo acetilo se conserva entonces en las coenzimas reducidas. ¿En cuáles? Y en estas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, cada vez que se oxidan estos carbonos, la oxidación de los carbonos del acetilo libera energía, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa energía? Esa energía se conserva en las coenzimas reducidas, NADH y FADH2, y también en la generación de GTP. Ahora, la posterior transferencia de estos 4 pares de electrones al oxígeno molecular en la cadena transportadora de electrones libera esta energía y la aprovecha para la síntesis de ATP. Como decíamos, bueno, si consideramos esa relación PO de 3 para el NADH y 2 para el FADH2, por cada vuelta del ciclo de Krebs podemos generar un equivalente a 12 ATP. Ahora, si empleamos la relación PO de 2,5 para el NADH y 1,5 para el FADH2, entonces este número se reduce a 10 ATP por cada grupo acetilo oxidado mediante el ciclo de Krebs. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que hayan comprendido esta vía metabólica tan importante y no me queda más que darles las gracias por su paciencia y su atención. Muchas gracias.